corazón cristero, dispuesto a batallar hasta el fin, que ahora es tan barato el cielo, morir para vivir, corazón sin miedo, que niño el gigante en la fe, que dicha es caer con este grito, que viva Cristo Rey. Hola, bienvenidos a Corazón Cristero. Gracias por conectarse con nosotros. Hoy vamos a platicar sobre un personaje trascendente de la época cristera. Un hombre realmente valiente. Un sacerdote jesuita que por su intrépida y alegre actividad pastoral se ganó el corazón de los mexicanos y el odio de los gobernantes. Nunca bajó los brazos ni a la hora de la muerte al recibir la corona del martirio. Estamos hablando sobre el beato Miguel Agustín Pro, conocido como el Padre Pro. Para escuchar sobre su vida, tenemos en el programa a su sobrino nieto, el Padre Humberto Pro. Bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación. Humberto, muchísimas gracias por tu tiempo. Pues queremos escucharte y aprender. Voy a hacer ahí un paréntesis que ya lo he comentado. Para mí el mejor libro escrito sobre la biografía de Miguel Agustín Pro, pues lo hizo el Padre Humberto Pro. Aparte tiene un toque muy personal y detalles familiares que ningún biógrafo pues tiene esa documentación. Entonces se los recomiendo. Pues bienvenido, muchísimas gracias. Gracias a ti, Juan Carlos. Pues un gusto estar aquí contigo en el programa. A propósito del libro, estoy a punto de ponerlo en línea. Si quieres más adelante te paso yo los datos. Porque pues una cosa es intentar conseguirlo en la Ciudad de México y otra cosa es conseguirlo fuera, ¿no? Entonces, precisamente para que tenga más difusión, para que tenga más alcance y sobre todo, para que contribuya a la obra de caridad que empezó el Padre Pro. El libro lo escribí, perdón, precisamente con la idea de contribuir a unas despensas que empezó a repartir el Padre Pro hace casi 100 años. Esas despensas para gente pobre se siguen repartiendo y pues el libro se escribió, insisto, para recaudar fondos para esas despensas, de manera que pues si puede tener más difusión, yo creo que pues ayudará a esa causa social. Pero bueno, al margen del libro, estoy a tus órdenes. Gracias. Pues bueno, pues empecemos con la plática. Pues bueno, vamos con una pregunta pues muy obvia, pero ¿quién era el Padre Pro? Mira, yo no sé si la respuesta puede ser muy variada, pero pues en primera instancia podríamos decir que se hace famoso por su martirio. De manera que estamos ya llegando al final de su vida en vez de irnos tal vez al principio y qué pasa y cómo se fragua esa personalidad, pues realmente tan completa, diría yo. Bueno, el Padre Pro es conocido o incluso diría yo mundialmente conocido. Tú sabes que yo estuve viviendo en Australia un tiempo y estando por allá, pues me llamó muchísimo la atención cómo gente, esto es hace 30 años, gente por allá me decía, bueno, menos de 30, perdón, 25 o así. La gente me decía, oiga padre, ¿y usted es familiar del Padre Pro? Realmente me llamaba mucho la atención que en Australia conocieran. Bueno, pues es que en el momento de la persecución de la iglesia aquí en México, pues sí, católicos en todo el mundo seguían por las noticias lo que estaba sucediendo, porque tuvieron lugar desafortunadamente una serie de abusos, de injusticias muy delicadas que, pues sí, que fueron difundidas, insisto, en todo el mundo. Y en ese momento se conoce la figura del Padre Pro mundialmente.
Antes de eso, no sé si quieres que nos vayamos pues a su familia, su Eres, formación. en una parte, bueno, uno de los temas es por qué él, eh, qué ambiente había en la familia que lo lleva a, al sacerdocio, porque realmente se necesita, digo, hay casos, por supuesto, de gente que acaba siendo sacerdote y extraordinarios sacerdotes, pero no se vive ese ambiente en casa. Lo más común es que realmente pues, exista un ambiente católico. Entonces, Sí, ¿cómo se vive ese ambiente? Quizá cuántos hermanos fueron, sin duda. entender un poquito su personalidad. Muy bien. Fíjate que a propósito de esto que dices, hablando con el que fue portavoz del Papa San Juan Pablo II, le preguntaba yo hace muchos años, ¿y cuál fue o cuál era la principal preocupación de San Juan Pablo II, incluso en vida de ese gran Papa? Y decía, bueno, pues la gente podría pensar que pues, el ecumenismo o pues la recristianización de Europa, etcétera, etcétera, ¿no? Y decía, la verdad es que su principal preocupación es el sacerdocio en la iglesia. Y decía, tema unido íntimamente a ese es el de la familia. El de la familia. O sea, si algo le interesa primordialmente al Papa es la familia, porque sabe que en la familia, si se educa cristianamente, pues tendremos sacerdotes. Dios nuestro Señor se abre caminos. Yo he conocido sacerdotes que han tenido unas conversiones espectaculares. Me acuerdo de uno que era camionero, por ejemplo, en Australia, que tuvo una conversión impresionantísima ya de sacerdote. Pero efectivamente, como tú dices, sí se da en la familia una formación católica. No que los papás se empeñen en que sea sacerdote, sino que se empeñen en ir a misa, en rezar mínimamente todos los días, formarlos cristianamente, educarlos en una serie de virtudes. Entonces Dios nuestro Señor podrá poner la semilla que germinará de cara al sacerdocio. Y eso fue la familia del Padre Pro, una familia muy católica, muy, lo digo ahora que estamos en el año de San José, muy devotos a San José. Eh, y bueno, no solo el sacerdocio, ¿no? Las dos hermanas mayores del padre, María de la Luz y María de la Concepción, se hicieron monjas, de manera que, pues, vocación por vocación, podríamos decir que es pues lo mismo, lo de ellas, ¿no? Es una entrega total a Dios nuestro Señor. María de la Luz se hace monja, María de la Concepción se hace monja, viene Miguel Agustín, que se hace sacerdote, no queriendo ser sacerdote inicialmente. Te digo, en el ambiente de familia era pues, lo que podríamos llamar cristiano, o a lo que yo estaba acostumbrado a llamar cristiano. Hoy en día a lo mejor desafortunadamente la gente pues no encuentra el valor de la misa, no ha descubierto el valor de la misa pues a lo mejor no asisten a misa los domingos. Cuanto y más con la pandemia, ¿no? Que ha sido más difícil y los obispos han dispensado, pero pues ese cariño por rezar, ¿no? Esas devociones que se tenían hace, pues tal vez 50 años, ¿no? De ir a ofrecerle flores a la Virgen y el rosario por el mes de mayo, por el mes de octubre. Esas devociones contribuían mucho a que la familia fuera cristiana. No se podría decir tal vez muy católica, ni siquiera porque no eran excesos, ¿no? Pero, bueno, pues en esa Pero familia. era un modo de vida. Sí, exactamente. Era un modo de vida el que pues toda la familia iba a misa el domingo. Después de Miguel Agustín nació Humberto, si no me equivoco. Lo que pasa es que fue una familia muy numerosa, pero también hace, pues eso, 100, 120 años, como tú sabes, el índice de mortandad de los niños era alto. Entonces hay como 4 o 5 hermanos que mueren muy pequeños, algunos de bebés, de 1 año, de 2 años, de 3 años. Sobrevive Ana María, que
estará pues prácticamente al lado de sus hermanos cuando van a ser fusilados. Digo prácticamente porque estaba pues ahí en la inspección de policía afuera. De manera que sobreviven pues María de la Luz, María de la Concepción, Miguel Agustín, que se hizo sacerdote, Humberto, que es mártir, así lo consideramos en la casa, junto con Pues su hermano, Roberto, Roberto, tu abuelito. Roberto mi abuelo, Ana María y Edmundo. Mm. Ellos son los que sobreviven y llegan, digamos, a la edad adulta, ¿no? Eh, pues eso, más o menos ese era el ambiente en el que se forja el padre Pro. Crece yendo a misa los domingos, los papás lo educan con fortaleza no quiere decir que, pues que siempre hubiera broncas, pero sí que le ponían el alto cuando le tenían que poner el alto, ¿no? En el libro cuento que pues precisamente por la Navidad él recibe un traje de general, y entonces una espada y qué sé yo, y sus hermanas unas muñecas. Entonces sus hermanas con la mamá van a misa y el papá con Miguel va a misa a otra hora, un poco pues para facilitarse las cosas internamente en la familia. Y pues mientras se van las niñas, este agarra su espada y empieza a descabezar a las muñecas, ¿no? Muñecas nuevas, ¿no? Y Las cuando ejecuta. todas, y cuando llega la familia, pues, o sea, sorpresa, ¿no? Y el niño ahí con su sable, ¿no? Gané la guerra, gané la guerra, gané la guerra. Y el papá, pues castigo y nada de que la guerra y así no se trata pues, a tus hermanas y esto pues es una injusticia, pam, 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 lo castigan, ¿no? Y aprende, y aprende. Era un niño con un temperamento muy fuerte. En una ocasión que fueron a una tienda, pues quería un caballito, la mamá le dice, no, te compro el caballito, y hace un berrinche, y la dependiente de la tienda le dice, señora, ese hijo le va a sacar canas verdes. Esa tarde a lo mejor pues lo instruye la mamá y le dice, oye, pues mira, te controlas y no me haces berrinches. Y al día siguiente la dependiente le quiere regalar el caballito y el niño se contiene y dice, no lo quiero, muchas gracias, no lo quiero, no lo quiero, no lo quiero. Y la otra le insiste, ¿no? Y este se agarra de las faldas de la mamá para ser fuerte, ¿no? De manera que sí le imprimieron la fortaleza en ese sentido, educándolo, ¿no? Poniéndole límites, diciéndole que no cuando había que decirle que no, pero dentro de un ambiente muy sano, muy amable, muy familiar. Bueno, pues hacía muchas bromas, era un tipo muy espontáneo, con mucha chispa, eh, muy vivo. Una vez el papá, porque tuvieron instrucción familiar, es decir, como tuvieron que cambiar de casa a distintos estados, en algún momento los papás se hicieron cargo de la educación escolar. Y pues el niño travieso, 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 de repente no estudiaba y no estudiaba y no estudiaba. Y en alguna ocasión, pues pasó por ahí un circo y entonces él se salía a ver a los del circo y pasaban, pues no sé, un festival y se salía a ver a los del festival hasta que le dijo, vamos a ver, Miguel, o sea, te prohíbo que pongas un pie en la calle y que sueltes los libros. Y entonces pues él se lo tomó textual, o sea, no puedo poner un pie en la calle y no puedo soltar los libros. Pasó por ahí, me parece que un circo y unos payasos, entonces pues él le llamó la atención, vio por la ventana, claro, quería ir a recoger pues, boletitos de propaganda, ¿no? Pero no podía poner un pie en la calle y no podía soltar el libro. Entonces, pues de rodillas, ¿no? Salió de la casa de rodillas para no poner pie en la calle, ¿no? Con el libro en la mano y ya pidió la propaganda, ¿no? Para luego en la casa, pues él hacer el circo en la casa, ¿no? Claro, cuando llegó el papá, oye, es que estuviste perdiendo el tiempo, tal, desobedeciste. No, 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 o sea, yo no puse un pie en la calle y no solté el libro, ¿no? En ese sentido, un niño muy normal, ¿no? O sea, fumaba en la adolescencia,
a escondidas de sus papás. De repente lo descubrió su papá porque su hermana tenía un canario. De repente, pues se huele el canario y la niña va con Miguel. Miguel, recupérame al canario, que estaba justo en el árbol afuera de la ventana, ¿no? Todavía estaba ahí el canario. Si no, que voy a estar recuperando tu canario, y su papá le pone un alto. Así no se le contesta a una mujer, ¿no? Pues muy bien, ok, lo veo. Su canario, ¿no? Entonces ya va ahí con el enojo a recoger, a salvar el canario. Entonces se está esforzando, saliéndose de la ventana para salvar el canario. Le pide una toalla a la hermana para tratar de agarrarlo y se le caen unos cigarros de la bolsa de la camisa. Y el papá está allá abajo, ¿no? ¿Y esto? No, pues es una nueva marca de cigarros que te traje a probar, papá. A ver si te gustan, ¿no? Ah, muy bien, muy bien, muchas gracias, ¿no? Luego le hizo a las hermanas pagarle los cigarros, ¿no? Muy normal dentro de todo. Eso es, podríamos decir, sus primeros años. Y yo diría que tal vez, como sucede en todo adolescente, se empezó a enfriar. ¿Por qué? Pues porque yo creo que siempre necesitamos razones para nuestra fe. Así lo dice también San Pedro, ¿no? En una de sus epístolas. De manera que, pues, si uno no tiene razones para la fe, pues puede empezar a abandonarla. Y es lo que pasa hoy en día con mucha gente que no tiene razones. Muchas veces no tienen tiempo para descubrir o investigar esas razones, pero la fe, pues, resiste cualquier explicación, cualquier embate, podríamos decir. Entonces, pues resulta que se empezó a enfriar, empezó a dejar de ir a misa, el tiempo de conocer niñas, de enamorarse. Y como pongo ahí en la biografía, pues se echó de novia a una niña protestante. Los biógrafos no coinciden en cuál fue el motivo inicial de su noviazgo. Hay quien dice que se enamoró, hay quien dice que fue una apuesta, producto de una apuesta, ¿no? Ya que no le llegas a esa niña, ¿no? Entonces que pues no se quedaba corto para nada, pues se lanzó con la niña. Por lo que sea que haya sido, también parece ser que la niña, la niña protestante, se empeñó en sonsacarlo, en que no rezara, en que no fuera a misa. Y claro, pues entre el cariño, la adolescencia, lo que fuera, empezó a dejar de ir a misa. Su mamá lo lamentó muchísimo y empezó a rezar, a rezar, a rezar, a rezar por él. Y se podría decir que estamos un poco en el umbral de la vida de familia, de la que te comenté brevemente, al, digamos, inicio de su vocación. No sé si quieres que continúe o tienes alguna pregunta, yo puedo seguir por ahí. No, no, al contrario, yo creo que sí, vamos al inicio de su vocación y después entender por qué acaba ordenándose sacerdote en Europa, ¿no? Que ahí hay un efecto muy interesante, ¿no? Dentro de la historia de México. Efectivamente. Bueno, y entonces, pues él, estando en esa situación de cierto enfriamiento, resulta que pasan por el pueblo unos sacerdotes jesuitas con el ánimo de ir a misionar, van de misiones. Y bueno, pues la mamá se entera y le pide a Miguel Agustín un encargo. Oye, mira, por favor, llévale esto a los padres que se van a ir de misiones. Yo con los curas no quiero tener nada que ver, ¿cómo es posible? Ok, mamá, te lo llevo, se lo llevo, no te preocupes. Bien, se lo lleva y se da una situación bastante providencial porque entabla conversación con uno de los sacerdotes. Este sacerdote le cae bien, tiene una conversación amable, entiendo yo. De manera que después de ese diálogo, al final el padre dice, ¿por qué no nos acompañas? Agárrate un caballo y vienes con nosotros a la sierra. Y lo entusiasma.
y con ese entusiasmo regresa a la casa diciendo, me voy con los curas, me voy con los curas, ¿no? Unos cuantos días con esos sacerdotes, que en ningún momento lo obligaron, aunque al contrario, él, pues eso como que le renació, creo yo, el sentimiento de fe. Bueno, pues empieza a rezar, se confiesa, eso sí lo contaba él, le pidió al sacerdote que lo ayudara a convertirse, pues porque se estaba enfriando. Y le contó la historia de la novia y de cómo pues, estaba empezando a dejar de ir a misa, que su mamá estaba muy contrariada por lo que estaba pasando. Entonces, el caso es que el padre lo anima a escribir 2 cartas, una a esta niña, para decirle, mira, sabes que se acabó todo, y otra a la mamá, pues para pedirle perdón. Oye, mamá, pues mira, lo siento mucho, sé que esto ha sido difícil para ti, pero pues se acabó. Y entonces, pues manda las 2 cartas, pero equivocadas. Y a la novia le llega la de la mamá, y a la mamá le llega la de la novia. Y claro, la mamá acaba enterándose de más detalles de por qué su hijo estaba tan perdido. Bueno, pues eso lo deja tristísima, obviamente, pero al final se acaba aclarando el tema y podríamos decir que es el primer paso, ¿no? O sea, uno no se hace sacerdote de la noche a la mañana. Tiene que irlo viendo, tiene que irse convenciendo. Te lo digo porque atendiendo a seminaristas durante varios años, pues me ha tocado que ellos de repente tienen dudas, ¿no? Padre, ya viene la ordenación, no sé si esto es lo mío, no sé, llevan 4 o 5 años ahí estudiando y yo les digo, oye, vamos a ver, o sea, el primer año viste que no, pues no. El segundo viste que no, pues no. El tercero viste que no, pues no. El cuarto viste que no, no. ¿No? Si no has visto que no, nuestro Señor te hace ver que sí. Entonces, bueno, pues viene la decisión a entrar al seminario. Un poco pues pensando que eso sería lo que Dios quiere de él. Después, la decisión, insisto, o ver clara la vocación, se va dando también con el tiempo. En ese sentido, Dios no abandona, ¿no? Bueno, y entonces efectivamente pues se va al seminario, pero son tiempos de muchas revueltas en el país. Las revueltas en el país no me meto mucho en la historia de México porque no es el tema. Las revueltas en el país siempre han tenido un tinte anticatólico. Aunque hayan sido de izquierdas y de derechas o liberales y conservadoras, por ejemplo, esos 2 nombres, ¿no? Liberal y conservador. Pues, ¿quiénes serían los conservadores? Pues los de la iglesia o los católicos o la gente que no estaría, digamos, abierta a un socialismo rampante o en su momento al comunismo, etcétera, ¿no? Bueno, pues hay una serie de personajes de corte socialista o liberal que chocan con las fuerzas así llamadas, insisto, conservadoras, entre las cuales se cataloga a la Iglesia. Y entonces, pues por más que fueran cuestiones políticas, no dejan de tener su tinte, digamos, en contra o cargado hacia la Iglesia, en contra de la Iglesia, ¿no? Bien, bueno, pues precisamente por esto el padre Pro pues, tiene que abandonar Zacatecas para en Michoacán. Ahora se me escapan algunos detalles históricos, me parece que pasa a Guadalajara porque su mamá, por cuestiones económicas, tiene que ir a Guadalajara pues, para mantenerse y el caso es que de ahí se va a los Estados Unidos, a California. En un lugar, en un pueblo llamado Los Gatos, tenían los jesuitas un seminario. Y bueno, pues ya, digamos, entrado en el camino hacia el sacerdocio como seminarista, como postulante, acaba abandonando el país por cuestiones políticas de inseguridad de la Iglesia, ¿no?
bueno, está en tiempo ahí, perdón, en, en los Estados Unidos, y luego, a medida que avanza en los estudios, le piden viajar a Europa. En Europa está en Bélgica un tiempo, en España otro tiempo, finalmente se ordena en Bélgica, antes pasa por Nicaragua, curiosamente, ¿no? Porque Granada, Nicaragua, ¿no? Tengo entendido. exactamente, porque muchas veces se dice, ¿no?, que estuvo en Granada y luego pues es un poco confuso Granada-España, porque va a Granada-España, va a La Ría, cerca de Barcelona. Bueno, el caso es que va a Nicaragua un tiempo para cuestiones de formación, digamos, pastoral, para pues, tratar a la gente, estar en parroquias, etcétera, ¿no? Como entrenamiento, podríamos decir. Y bueno, pues está un tiempo por ahí, regresa a Europa, regresa a Bélgica y finalmente se ordena sacerdote. ¿Y cuál es la causa de su regreso a México? Que fue, pues fue joven, digámoslo así, en Uh-huh. 1926, de hecho, ¿no? Poco antes de que se publique la Ley Calles, unos 2 meses, más o menos por esas fechas. Así es, así es. Vamos a ver, en el 1900, a mí se me va la fecha, pero 25, recibe el subdiaconado y el 30, en julio, el subdiaconado, y el 31 de agosto del presbiterado, en 1925. Tiene 34 años. Es un periodo difícil en México, porque hay cierta insurrección o no para, digamos, la cuestión liberal, conservadora, etc. Él es mexicano y se ordena pues, como sacerdote, entiendo yo, para la región de México. Entiendo que pues, sus superiores al principio pensaron que tenía pues eso, como una salud muy débil, porque de hecho le hicieron, me parece que 3 operaciones del estómago estando en Europa. Y en principio, creo yo, no iba a regresar, ¿no? Yo creo que también se dudó de su ordenación. Él por lo menos así lo pensó. Él pensó que no lo iban a ordenar. Yo no sé si en parte por las circunstancias que vio, en parte pues, como tentación diabólica para que desistiera, un poco que se le metiera en la cabeza, esto no es lo tuyo, tú no puedes ser sacerdote, lo que fuera. Y precisamente poco antes de ser ordenado, le escribe a un director espiritual diciéndole, pues yo creo que no me van a ordenar, porque pues, mi salud no está nada bien, pues porque no doy el ancho, porque él no se consideraba especialmente capaz desde el punto de vista de los estudios, aunque sacó buenas notas. Pero bueno, pues le entraron estas dudas, pensó que no lo ordenarían, finalmente le dicen que sí, que lo van a ordenar. Con mucha alegría escribe otra carta, pues eso, anunciando la fecha de su ordenación. Y pues mira, yo creo, entendería que regresa a México precisamente por el hecho de ser mexicano. En parte también por la cuestión social. Habían visto sus superiores que era una persona pues, que tenía, digamos, como mucha entrada con personas de corte socialista. Pensaban que el socialismo se estaba arraigando en México y que él era una persona que se podría manejar con facilidad entre socialistas. Por ejemplo, hay una anécdota muy simpática
de él viajando en Europa, en donde tal vez el socialismo era más acendrado, queramos que no, la fe en México era, pues, para esos años más fuerte. Y entonces, bueno, pues ahí va viajando en un tren de segunda o tercera, junto con un compañero, pues, de alzacuellos, que era muy típico, y pues unos socialistas ahí, ¿no? Y entonces empiezan a meterse con ellos, ¿no? Estos hermanos, no, burgueses, tal, cual. Sí, burgueses, nosotros, no, yo soy socialista. ¿Cómo que socialista? Pues sí, a mí la cuestión social, la preocupación por los demás, siempre me ha tenido como de puntas, ¿no? En fin, un poco los torea. En algún momento me parece que el otro saca su torta o su sándwich o lo que fuera y dice, y nosotros somos comunistas. Y, dice, y yo también, a propósito, de manera que si compartimos aquí su torta, porque yo soy igual de comunista que usted, podrá darse que... Y claro, se los echó a la bolsa, ¿no? Y vino nomás al Messier Lavé socialista, ¿no? Al padrecito socialista, ¿no? En ese sentido tenía como mucha chispa, ya lo decía antes, y mucha entrada con la gente, ¿no? Una personalidad muy abierta, que luego le sirvió aquí durante la persecución de la iglesia. Pero yo entiendo que sería porque es mexicano, que regresa a México, y porque veían bueno, pues con la situación como estaba en México, pues era un sacerdote que iba a tener mucha entrada con mucha gente, ¿no? Era una persona indicada para el momento histórico, ¿no? De alguna manera Yo diría, de ver. ¿Cómo empieza? Porque, bueno, llega a la Sagrada Familia, allí la iglesia que está en la colonia Roma, como párroco. Vamos, y lo describes muy, muy padre en su biografía, todas estas actividades que hacía, toda su agilidad para escabullirse. Vamos, tenía dotes de mago de alguna manera, era muy ágil y hasta un actor del mismo, ¿no? Para que no lo descubrieran, etcétera. Me imagino que son actividades por su sacerdocio, por su vocación, por la decisión que toma, pero también son actividades de alguna manera, no sé si hay un involucramiento ahí por sus hermanos, por Humberto y Roberto, que sí estaban de llenos pues en estos temas de la Liga de la Defensa, con los acecotameros, etcétera. Sí existe ahí, me imagino, un involucramiento, ¿no? mira, originalmente, como decías antes, está la ley Calles. Está la ley Calles. Nosotros vamos un poco de la mano de la historia, ¿no? En este momento pues, somos quienes somos, en parte por la pandemia, ¿no? O sea, hace un par de años nuestra vida era bastante diferente y ahora la pandemia nos ha empujado, por ejemplo, a este tipo de reuniones en Zoom, ¿no? Que también han sido en muchos sentidos muy provechosas, ¿no? Y ya decía que cuando entra de postulante con los jesuitas, pues su vida y su viaje a Europa dependen precisamente de la situación histórica del país. Lo mismo cuando él regresa. Un poco, tal vez si quieres puedo abrir un paréntesis. El presidente era Calles. Se habían propuesto tanto Calles como Obregón y un tercero que luego mataron, porque pues, se les hacían mucho tres, tanto Calles como Francisco Obregón. Serrano, ¿no? No, Serrano muere después. Ok. Es un Huerta o de la Huerta, me parece, Adolfo de la Huerta. que venía junto con ellos desde Obregón, desde Sí, Hermosillo. desde el plan de Agua Prieta. Los tres querían ser presidentes y se iban a turnar la presidencia. Lo que pasa es que tres, pues son muchos, ¿no? Más fácil que sean dos, entonces para ti, para mí, para ti, para mí, para ti, para mí. Ese era un poco su plan.
Y efectivamente Obregón consigue ser elegido presidente. Entonces el periodo presidencial era de 4 años. De manera que es presidente del 20 al 24. Del 24 al 28 le toca a Calles. Del 28 al 32 le toca a Obregón otra vez. Y es precisamente en ese ínter que muere el padre Pro, ¿no? Finales del periodo de Calles y pues inicio o pre-campaña, o más que pre-campaña, campaña presidencial por parte de Obregón para tomar la presidencia. Ahí es cuando se da la crisis, ¿no? Pero bueno, entonces decía, Calles es el presidente, Obregón va en la misma línea liberal, por decirlo de alguna manera, o en contra de la Iglesia, para decirlo más claramente. Pero Obregón no es tan radical. Cuando entra Calles, él sí impone la famosa ley Calles, por la cual, pues, en algunos lugares, concretamente los sacerdotes, pues prácticamente tenían que pertenecer al partido, o tenían que estar de alguna manera registrados, se les pedía en algunos estados que se casaran, y el gobierno debería de aprobarlos. Que es un despropósito, porque una cosa es un partido político y otra cosa es una creencia religiosa. Digo, no le pides a los mahometanos de este país, que no sé cuántos haya, no le pides a los evangelistas, a los luteranos, bueno, también tal vez por lo que se vivió en aquel entonces, pero una cosa es la vida de la iglesia, otra cosa es la vida de un partido político. Bueno, lo que pasa es que también hay que entender que Calles quiso hacer su iglesia, ¿no? La iglesia mexicana con un papa mexicano, el patriarca Pérez, que es un tema muy interesante, cómo él pone al patriarca Pérez como papa mexicano. Hay fotos por ahí, este cuate con una sotana blanca y con, ¿no? Todo de blanco, mitra, y ningún sacerdote lo siguió, ningún sacerdote. Por más que hubiera habido, pues no sé, sacerdotes, alguno que otro excomulgado a lo mejor en aquel entonces, o disidente, o que no seguía la iglesia, o lo que fuera, nadie siguió al patriarca Pérez. O sea, su idea de establecer una iglesia mexicana fue un rotundo fracaso. De manera que tenemos a Calles queriendo empezar una iglesia mexicana, queriendo imponer una serie de leyes a los sacerdotes y a la iglesia, cortapisas por todos lados, que indisponen al clero, indisponen a la feligresía e indisponen al episcopado. El episcopado, ante esa situación tan sesgada, tan injusta, acude al Papa y ven que el único modo de salir tal vez airosamente triunfantes de la situación, triunfantes en el sentido de que pues, vamos a no violentar las cosas, pues deciden el cierre de iglesias, ¿no? Que tiene lugar en julio de 1926. Y ya lo mencionabas hace un momento, el padre llega a México, a la iglesia de la Sagrada Familia, pocos días antes del cierre de iglesias. Si la pandemia nos ha encerrado de una manera impresionante, pues yo creo que podemos de alguna manera hacernos idea de lo que pudo haber sido el cierre de iglesias en un México muchísimo más católico de hace casi 100 años, ¿no? De repente, pues nada, o sea, aquí, quieras que no, pues al día siguiente empezaron las misas por Zoom, en Internet, en YouTube, etcétera. Me ha conmovido, ¿no? Porque hay gente que me dice, no, padre, es que yo estoy yendo a misa en Fátima. Wow, ¿no? Me conecto a la villa todos los días, ¿no? Mire, hay un sacerdote en Perú que predica muy bonito, ¿no? Entonces, ya voy a misa a Perú todos los días, ¿no?
esas cosas también han ayudado mucho a la fe de la gente. En aquel entonces, pues, no había ninguno de estos medios. Los sacerdotes sabían que se venía el cierre de iglesias y entonces se consumió la Eucaristía, se vaciaron los sagrarios y de un día para otro todos los mexicanos se quedaron sin la posibilidad de asistir a un solo templo, una sola iglesia. Una cosa tremenda, tremenda. Yo creo que no nos hacemos cargo, ¿no? Durísima. Y ahí es donde, digamos, entra su ingenio mezclado con su celo sacerdotal. ¿De qué manera voy a conseguir ayudar a la gente? Y entonces viene toda su labor asistencial, toda su labor social, de conseguir despensas y repartir despensas, de celebrar misas clandestinas, de confesar a la gente en un parque, en la cárcel, se mete a la cárcel, confiesa a los presos, se escapa de la cárcel, organiza retiros, organiza velas al Santísimo. Entonces, tiene lugar toda esa labor, digamos, de espiritual, de dirección espiritual, de trabajo ministerial, pues confesar, bautizar, celebrar misas, para mucha gente, casar gente, ¿no? Él llevaba cuentas, ¿no? De matrimonios que realizaba, de confesiones, de comuniones que distribuía. Entonces, en todo este entorno, ya me estoy alargando en el paréntesis, tú perdonarás, pero en todo este No, yo entorno, estoy entretenido, no te preocupes. muchas gracias, en todo este entorno de historia de nuestro país, de lo que está haciendo o propiciando Calles y la reacción que está teniendo el pueblo mexicano, encontramos sacerdotes como el Padre Pro, porque habría habido muchos que recurrieron a lo mismo, y los católicos que se dan a la tarea de defender la libertad religiosa. Entonces, como tú sabes, pero no es el tema, está la Liga de la Defensa de la Libertad Religiosa y está la Acción Católica, o la ACJM, la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, que había empezado unos años antes con el ánimo de impulsar la religión. Lo que pasa es que cuando viene el cierre de iglesias, pues las cosas adquieren distintos tintes, ¿no? Tintes bélicos en su momento que dan origen a la cristiada o a la guerra cristera. Entonces, sus hermanos, Humberto y Roberto, efectivamente están involucrados en la acción católica, insisto, porque era una asociación pues, también promovida por parte de la jerarquía, de manera que pues, iba desde los obispos a los sacerdotes, a las parroquias, a grupos de católicos, ¿no? Que luego pues, fueron medio ejército por aquí y por allá, ¿no? Y bueno, pues se daba gente de la Liga de la Defensa que pertenecía a la Acción Católica, y luego, como sabemos, pues las mujeres llevaban el parque y otros llevaban las armas, y unos eran, pues no sé, medio generales, digamos, estaban en una jerarquía militar, y se empezó a reclutar a la gente, y se empezó a dar el conflicto bélico, ¿no? La Acción Católica planteaba acciones pacíficas. El boicot famoso, te sonará, que le hizo perder mucho dinero al gobierno, de manera que esa era su línea, defender. Y en ese sentido yo entiendo que el padre estaría perfectamente empapado de toda la actividad que llevaban a cabo sus hermanos, ¿no? Uno de los dirigentes aquí era Luis Segura Vilchis, los pro eran amigos de Luis, Luis era un poco cabecilla, de manera que sí, hay un empaparse, ¿no? Involucraban a muchos grupos, como te platiqué, entrevisté a la hija de Jesús Angerrada, que en su casa se reunían tu abuelito y tu tío Humberto, ¿no? Para
ver todas estas cuestiones de la liga y por supuesto conocer a Segura Vilchis y obviamente muchos personajes más, que es muy interesante. Pero aquí hay una pregunta para mí muy interesante, es que aclaraste muy bien pues las actividades distintas de los laicos y las actividades de un sacerdote como el padre Pro. ¿En dónde nace este odio de calles, esta persecución? Porque, bueno, los que somos apasionados de este tema sabemos que para Calles y Obregón y todas las demás personas involucradas en el gobierno, fue una oportunidad más que una situación pues real de la que se le inculpaba, ¿no? Pero ¿dónde sale este odio o qué perspectiva tienes tú? Mira, yo creo que podríamos ir muy lejos con la pregunta, creo yo, porque podríamos involucrar tal vez a la masonería y hablar de su propio involucramiento en la masonería, eh, porque, no sé si habrás visto por ahí, son famosas fotografías pues, de la primera comunión de las hijas de Obregón y de Calles, o ellos mismos asistiendo a ceremonias religiosas, ¿no? Yo creo que entonces, pues casi el 100% de los mexicanos eran bautizados y venían precisamente de esas familias. Eh, Luego una serie de ideologías, tal vez una serie de vivencias, los llevaron a irse indisponiendo cada vez más, disponiendo cada vez más. Hasta tal vez pensar que pues, el enemigo número uno a combatir era la iglesia, ¿no? Eh, es un enconamiento, ¿no? Es una cosa que va creciendo dentro de ellos. Yo creo que ideologías, cosas que pudieron haber leído, experiencias que pudieron haber tenido, eh, ciertamente influencia de la masonería en nuestro país, pues, que llevó a ese odio, ¿no? Sí. Que bueno, era, digamos que ya el padre Pro era buscado. La opción Sí, me de acordaba, capturarlo existía. me acordaba ahora de otra actividad que partió, según entiendo, de la CJM, en el desfile de septiembre, unos globos de Cantoya que vuelan por ahí cerca del Palacio Nacional con propaganda antigubernamental. Papelitos fuera calles o fuera la ley calles o abajo calles o lo que fueran. Y entonces, bueno, pues eso sí lo prepararon una serie de jóvenes, ¿no? Y claro, pues debió haber sido chusco, por no decir otra cosa, absurdo o lo que fuera, el panorama en ese momento, ¿no? El espectáculo, porque pues está Calles, ¿no? Pues en el desfile presidiendo desde el Palacio Presidencial, el Palacio Municipal, el Palacio Presidencial, en el Zócalo, y de repente se levantan por allá los globos de Cantoya, el aplaude, ¿no? Claro, son globos que de repente se queman y empieza a caer toda la propaganda, ¿no? Pensó que estaba preparado, lo que pasa es que la propaganda le cae a él, ¿no? De fuera Calles y tal. Cosas que se hacían de ese estilo le llevaban al gobierno a sospechar de ciertos nombres. Entonces sí tendrían una lista de personas. Entre otros estaba Luis, por ejemplo. A Luis Segura Vilchis lo tenían en la mira. Asociarían en algún momento a sus hermanos también, Humberto Pro, Roberto Pro, y claro, sonaría el nombre del padre Miguel Agustín Pro. Si no me equivoco, a raíz de eso detuvieron a algunos de los hermanos, incluso al padre, y luego lo sueltan porque no le pueden probar nada, ¿no? Pero sí lo tenían en la mira por actividades de la Asociación Católica de la Juventud Mexicana y de la Liga de la Defensa, ¿no? Ya estaban. Ahora, aquí eh, hay
una serie de anécdotas que a mí realmente hay gente que entender de la vida del padre Pro, que vivió en México dentro de la persecución, eh, digamos que llegaba a actuar con un cinismo, llegaba a alguna casa, resulta que ya estaban esperando porque sabían que era una casa eucarística y vamos, una sangre fría, porque yo creo que cualquier ser humano te enfrentas a eso y dices, bueno, te volteas y corres. Ah, Y él con una entereza actuaba, una entereza impresionante, ¿no? Me parecía en ese sí. sentido, un ser humano muy interesante. Bueno, y eso es, podemos decir, parte de la fama de esa entidad con la que acaba muriendo, ¿no? Eh, una personalidad muy rica, finamente balanceada por la educación familiar. Se hablaba de dos pro en algún momento, ¿no? Del bufón, del payaso, del bromista y del cartujo, ¿no? O sea, en ocasiones, cuando se trataba de rezar, cuando se trataba de hacer ejercicios, se metía totalmente y sus compañeros decían el cartujo pro. Y por otro lado, en otros momentos, pues sí, una persona súper extrovertida, súper amable, súper afable, chistosa, con esa chispa, ¿no? Pues es una personalidad muy rica que también, y esto pues es mucha gracia de Dios, ¿no? Que también yo creo que ante las circunstancias en las que se fue involucrando, le tocó vivir, ¿no? A partir del cierre de iglesias, él sabía que su vida estaba en peligro en cualquier momento, pues por celebrar la misa, por vestir como vengo vestido yo en este momento, por eso te podían matar, ¿no? Y precisamente por eso los disfraces. Ahora de payaso, ahora de mecánico, ahora traje y corbata. Y como dices, aquella ocasión en la que él iba a una casa y se encuentra a unos policías, pues cuando enfila para esa casa, pues los ve. Hubiera sido muy sospechoso que él se diera la media vuelta y corriera. Y ante eso, pues se le ocurre que se va a personar delante de ellos, ¿no? Pues de saco y corbata, abre la chaqueta como si enseñara una placa, no enseña absolutamente nada, los policías se le cuadran, ¿qué está pasando aquí? No, estamos esperando un sacerdote que va a venir, tal. Déjeme pasar. Y con la gente ahí adentro no se la cree, padre, ¿qué hace usted aquí? O sea, bueno, pues nomás vengo a decirles que recen, que la situación está muy difícil, que Dios nos ayude. Hasta luego, buenos días, ya nos veremos en otra ocasión. Sale, se le cuadran otra vez los policías, ¿no? Abran muy bien los ojos porque ese sacerdote no está lejos de aquí, con permiso, buenos días. No digo ninguna mentira, ese sacerdote no estaba lejos de ahí, ¿no? Eh, se podría decir que es lo que en moral se llama la restricción mental, ¿no? Pues yo estoy diciendo la verdad, estoy diciendo la verdad. Sí, efectivamente, esa sangre fría, pues se le nota en distintas ocasiones, porque en más de una lo estuvieron persiguiendo. Yo no sé si te acostumbras, yo no sé, es mucha gracia de Dios, es mucha gracia de Dios, porque, bueno, pues más de una ocasión tenía a los policías detrás de él pues, le dijeron que se lo iban a echar porque sospechaban de él, eh, y reaccionaba con mucha tranquilidad, mucha calma, haciéndoles pensar que no, que pues, no tenía nada que ver con todo lo que se estaba viviendo, el conflicto armado, la persecución a la iglesia o que le fuera sacerdote. Yo creo que en su vida una situación que en algún momento hubo debate, pero fue muy clara y sobre todo en una entrevista de Julio Scherer a General Cruz, que se encargó de la que él afirma que realmente no hubo juicio, que él simplemente cumple órdenes. Y para mí esto enmarca de una manera esa declaración, creo que es de 1961, 62 por ahí, en una entrevista,
Y allí él marca de manera total lo que se vivía en esa época con Calles. O sea, no existía un poder judicial, era la autoridad total No. y no había defensa contra un ser humano así. No había caminos y, pues bueno, en términos de la época, te da a entender el que sí era una clara persecución y en ese momento incluso contra él, y pudo haber sido otras personas y otros sacerdotes, por supuesto, hubo de otros mártires. Fue tan clara, ¿no? Sí, sin duda. Concretamente, ya yéndonos, si quieres, al martirio, eh, tiene lugar, tampoco, no sé si hay mucho tiempo para describirlo a detalle, pero tuvo lugar un atentado contra Obregón, precisamente porque Luis Segura Vilchis, siendo cabecilla de la CJM, piensa que están, digamos, quemando la pólvora en infiernitos por aquí y por allá. También a raíz de una visita, si quieres, esto lo hablamos cuando hablemos de Humberto y Roberto, La de eh, José de, González. de una visita de José González, le mete en la cabeza, creo que ya también lo tenía él, que tienen que ir contra las cabezas, Obregón, Calles, etc. Entonces planea Luis un atentado contra el candidato a la presidencia, general Obregón. Del accidente sale ileso Obregón, pero ni un rasguño. O sea, tiene algo el coche, se regresa a su casa, cambia de coche y se va a donde iba inicialmente, que es una corrida de toros. Claro, si tiene un atentado contra tu vida y al final haces el mismo plan, pues resulta que no te pasó absolutamente nada, ¿no? Y a raíz de eso acusan al padre y a sus hermanos y los meten a la cárcel. Pero voy a lo que tú decías, la injusticia. Luis Segura Vilchis se acaba entregando diciendo que él fue el autor del atentado, que él perpetró el atentado. Y a él lo acaban matando. Entonces, si nos vamos a la justicia, al derecho, a las leyes de entonces, sí es cierto que existía la pena de muerte. Y tal vez, se le podría haber juzgado a Luis como único culpable, se le podría haber juzgado a Luis y después del juicio ver ver qué condena se le aplicaba. Pero la pena de muerte no, porque según las leyes de entonces, ni siquiera a Luis le correspondía pena de muerte. La pena de muerte es si habías matado a alguien. Y quien no había matado, si había habido un atentado contra la vida de Obregón, pero pues, o sea, si ni al mismo Luis le hicieron justicia, pues ya no te digo, al padre Pro y a su hermano, que eran totalmente inocentes, lo dijeron, se defendieron su inocencia. Por parte de las autoridades nunca hubo prueba de culpabilidad y bueno, pues en esa entrevista también, si no me equivoco, Roberto Cruz atestigua que estando con Calles le dice finalmente, acaben con todos, fusilenlos a todos. Sí, son momentos terribles, e incluso cómo van, y tú lo escribes muy bien en tu libro, este manejo de Calles del periodismo, que podría salir en el periódico Universal, Miguel Agustín, pero ya es confeso, ¿no? Que ya se declaró culpable, ¿no? O sea, hay un manejo que, bueno, no nos debe de extrañar, ni en México ni en muchos países, que empiezan a involucrar a través de estos medios informativos de la época, tratando de disfrazar una injusticia y creando un ambiente, cual yo creo que Calles le acaba saliendo el tiro por la culata, porque para mí una de las cuestiones eh, impresionantes del martirio
es la reacción y cómo va trascendiendo, no solo en México, sino en el mundo, este crimen. Porque también me atrevo a decirlo, no estoy seguro, pero como un documento gráfico del momento de un martirio de un ser humano. No sé si es el primero en la historia, pero realmente existen pocos. Sí, No lo sé. Una fotografía del momento de un martirio, ¿no? Fusilamiento. Esto llevó una trascendencia, un impacto a nivel mundial muy fuerte, bajo mi perspectiva, en mi experiencia de platicar con gente de Brasil, Argentina, polacos, que hay, pues, en muchas iglesias hay imágenes de ese momento, ¿no? No solo en México. sí. Sí, no, es una reacción muy fuerte, muy fuerte. Eh, yo me acuerdo que en alguna ocasión alguien le comentó a mi papá trabajó en una compañía alemana durante muchos años y bueno, había muchos gerentes alemanes y en alguna ocasión le comentó, yo me acuerdo, le decía al alemán, yo me acuerdo que en tal iglesia, en Colonia, hay un vitral dedicado al Padre Pro, pues ahí con esa foto famosa de su martirio, cuando abre los brazos en cruz, ¿no? Fue una reacción unánime, tremenda, ¿no? De la iglesia, del catolicismo. Efectivamente le salió el tiro por la culata porque si bien durante todo ese tiempo, principio de la ley Calles es en julio del 26, al Padre Pro lo fusilan en noviembre, finales de noviembre del 27. O sea que es un año y meses de represión, de represión, de represión, de no manifestaciones religiosas, ni siquiera en lugares de culto público, en las iglesias, porque las iglesias estaban cerradas. Nadie rezaba en las calles, nadie, nada. Muere el Padre Pro, muere su hermano, mi bisabuelo reclama los cuerpos, los velan en su propia casa. Tengo entendido que probablemente 2 sacerdotes jesuitas llegan temprano, hacia las 5 de la mañana, a celebrar la misa. Celebran misa pues cada uno por los mártires. Y para cuando quieren salir de la casa, es simplemente imposible salir por la multitud de gente que se arremolina ahí afuera. Y no solo en la casa, sino en esa calle y en las calles aledañas, ¿no? Es conmovedor, diría yo, ver las fotografías del sepelio, ¿no? Porque empieza a gritar la gente, abran paso a los mártires, abran paso a los mártires, ¿no? La gente los quería ver, quería tocar los ataúdes, ¿no? Bueno, pues esa fue la fotografía que escogí para la portada del libro, también porque la persona del editorial me decía, padre, ya todos los libros de las biografías del Padre Pro ponen al Padre Pro en el momento del fusilamiento. Y yo le voy a hacer otra portada. Y hace aquella que es una foto imponente, creo yo, son 2 fotos de miles de personas, ríos de gente que cantan, ¿no? O sea, canciones piadosas, Viva Cristo Rey, vitoreando prácticamente por toda la ciudad, de la casa de los hermanos Pro hasta el Panteón, pasando enfrente de la residencia oficial. De manera que yo creo que pues, se dio cuenta claramente de que le había salido el tiro por la culata. O sea, él no podía parar esa manifestación de fe tan grande al día siguiente del fusilamiento y lo que prefirió fue cerrar las ventanas y callarse y olvidarse. O sea, se dio cuenta de que su guerra no iba a ningún lado, que no la iba a ganar, como es promesa de nuestro Señor, que la Iglesia no va a naufragar, ¿no? Incluso yo pienso que ese momento que estás describiendo fue un parteaguas en la historia, tanto para los católicos
como para los que perseguían a los... y esto que estás describiendo, que dices, bueno, cerró ventanas, no quiero escuchar, porque, vamos, yo creo que su martirio, de alguna manera, Dios tiene sus caminos, hay caminos que a veces no son fáciles, pero su martirio fue un mensaje muy claro para el pueblo de México. Y a mí, algo que describes en tu libro, que siempre cuando veo el libro lo tengo a flor de piel, es la reacción de tu bisabuelito, la reacción de don Miguel, cuando está frente a los cuerpos de sus hijos. No me imagino yo en sus zapatos actuando como él actuó. O sea, realmente que tú hablas de que el padre Pro tenía la gracia de cómo vivió, cómo se escabullía, cómo reaccionaba. La reacción de su papá ante el cuerpo de sus hijos es un ejemplo claro de fe, de tener la gracia de Dios, de entender lo que tú dices, esto es una lucha, tener la claridad de que sus hijos ya habían triunfado. Y es tremendo, ¿no? Porque Ana, Anita le llamaban, Ana María, pues lloraba desconsolada, obviamente, por la muerte de sus dos hermanos. Ella había oído las descargas y estaba, como dije antes, fuera de la inspección de policía. Dentro tuvieron lugar las ejecuciones, luego fueron a reclamar los cuerpos y lloraba desconsolada por la muerte de dos de sus hermanos y el tercero seguía en la cárcel. Y, y el papá la para, el papá la cae, hija mía, tus hermanos son mártires y están en el cielo, ¿no? O sea, pues sí, bueno, es la entereza cristiana, ¿no? O sea, estamos hablando del mártir y lo que nuestro Señor opera y la situación, pues eso, del país en la cual tiene lugar su martirio. Pero bueno, pues ya decíamos al principio que al final, pues no sé, hijo de tigre pintito, ¿no? O sea, si el hijo es mártir es porque el papá pues es un católico de una pieza, ¿no? Sí, yo creo que digo, lo llevaba en los genes, definitivamente. Bueno, más que en los genes, yo podría decir el ejemplo, el ejemplo que se va llevando en familia. Obviamente que eso trasciende, eso de entender eh, pues ese camino que llevó y a veces no conocemos los caminos de Dios y cuando yo creo que volteamos como el caso de él, se dio cuenta que él nació para algo y fue algo que lo que estamos comentando, que es una trascendencia total en la fe católica, en la fe de un pueblo católico, pero cuando hablo de un pueblo católico no solo hablo de México, porque cuando platicas con argentinos y conocen la guerra cristera, el primer personaje del que se les viene a la mente y platica es del padre Pro. Entonces yo creo que él dejó un ejemplo, como habías comentado, Juan Pablo II, que lo leyó siendo seminarista, que lo ayudó y realmente lo influenció, sobre todo que él vivía un tiempo de guerra durísimo, en una Polonia ocupada, ¿no? Pero bueno, primo Humberto, mil gracias, padrísimo. De Yo creo nada, que eh, nos quedamos ya con el tema de platicar de Humberto y Roberto, y yo creo que podemos entrar a detalle de todo ese tema del 13 de noviembre al 23 de noviembre de 1927, que creo que fue en términos de la familia Pro y de lo que ellos vivieron, un tema muy fuerte, durísimo, que van
Hay muchos detalles. Es una historia que uno puede estar platicando 5 horas, pero sumamente interesante e importante para todos los católicos. Pues Vale sí, la pena que la conozcan, ¿no? Y conozcan a pues los hermanos. ya hablaremos de ellos dos también, con todo gusto. Mil gracias por tu tiempo. De Lo nada, con disfruté muchísimo mucho. gusto. Pues bueno, Igualmente. pues un Muchísimas abrazo. gracias. Igual, Igualmente, que te vaya muy bien. igual, buen día. Morir Igualmente, para bye. vivir, corazón sin miedo. Qué niño el gigante en la fe. Qué dicha es caer con este grito. Que viva Cristo Rey, corazón cristero, dispuesto a batallar hasta el fin. Que ahora es tan barato el cielo. Morir para vivir, corazón sin miedo. Qué niño el gigante en la fe. Qué dicha es caer con este grito. Viva, que viva Cristo Rey. Aún lo veo en mis ojos. Que viva Cristo Rey. Aún lo escucho en mis oídos.